el frío del viento azotaba mi rostro en el cementerio, como si la tierra misma se burlara de mí en este triste día. La atmósfera era sombría y pesada, llena de susurros apenas perceptibles entre las sombras de aquellos que habían venido a despedirse de mi esposo. Aún así, su ausencia era más palpable que nunca. Había construido una vida a su lado, y ahora todo se sentía vacío, como un hogar despojado de su alma. Mis manos temblaban mientras sostenía un ramo de flores que ya comenzaban a marchitar. «Gracias por venir», decía mi sonrisita forzada mientras miraba a aquellos a mi alrededor, amigos, familiares, personas con quienes había compartido risas y secretos. Pero en ese momento sentí que miles de miradas se centraban en mí. Miradas que alguna vez fueron de cariño, ahora estaban impregnadas de desapego y desprecio. Todo cambió rápidamente. «Ya no necesita casa», susurró Elena, mi nuera, justo al lado de mí, como si sus palabras fueran un veneno. Su tono cálido y satisfecho era un contraste devastador con el frío que me atravesaba. Aquella frase resbaló por mi piel, dejándome un rastro de amargura. Me enfrenté a ella con confusión, pero el dolor de la pérdida y la traición me hicieron callar. «Me llamo Laura, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia», pensé mientras un nudo se formaba en mi garganta y lágrimas amenazaban con derramarse. A través de un velo de tristeza y enojo, contemplé el ataúd que albergaba todo lo que había amado y perdido. Mis recuerdos comenzaron a evaporarse, como si los llantos de luto fueran incendio que consumiera lo poco que quedaba. El viento aullaba, y cada note de su lamento parecía acentuar el vacío que ahora ocupaba mi corazón. Las risas de mis nietos, que alguna vez escuché a través de las paredes de nuestro hogar, ahora eran solo ecos lejanos. Observé a Javier, mi hijo, de pie al lado de Elena, aparentemente atrapado en su mundo, como un niño perdido en un bosque. Tenía la mirada baja, y me di cuenta de que en su pasividad y silencio había en él una complicidad que me desgarraba. A pesar de todo el amor que había dedicado a su crianza, en ese instante sentí que la traición de su esposa también me había despojado de mi hijo. Recorrí el lugar, buscando la mirada de alguien que pudiera brindarme consuelo, pero solo encontraba la sonrisa falsa de Elena. Cada palabra que me había dirigido, cada gesto, se tornaba en una cadena que me mantenía atada en ese lugar. Los amigos se acercaban y se alejaban, con gestos compasivos que me llenaban de un dolor adicional, como si intentaran cargarse de la culpa en mi lugar. En medio de la ceremonia, cuando finalmente me retiré a un lugar en sombra, sentí que el hielo que me rodeaba se espesaba aún más. Las lágrimas que había reprimido escaparon, cayendo por mis mejillas. Vine a ser la matriarca, el soporte de esta familia, y ahora soy solo un estorbo, reflexioné. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí, creando una tempestad incontrolable. Recordé entre sollozos cuántos sacrificios había realizado por ellos, la carrera que había dejado atrás, los sueños que se desvanecieron y el amor que había otorgado sin reservas. Pero todo eso parecía burlarse de mí ahora. A medida que la ceremonia avanzaba hacia su punto culminante, la frase «creían que me habían despojado de todo» se repetía en mi mente. Aquellos que una vez consideré mis seres queridos ahora estaban más interesados en los bienes materiales que en la esencia de lo que habíamos construido juntos. La rabia comenzó a calar en mí. En ese momento de dolor profundo, comprendí que la traición no solo se había gestado en el alma de mi nuera, sino que Javier, sin darse cuenta, había entregado su espacio a la avaricia. Mirando hacia el cielo, supe que no podía dejar que esto definiera mi futuro. La humillación que sentía debía transformarse en fuerza. De ahí en adelante todo sería diferente.
Mis lágrimas no eran solo de desesperanza, eran el principio de algo que aún no podía comprender. El despojo que sentía era palpable, pero había algo más profundo en mi corazón que apenas comenzaba a despertar. Los días tras el funeral se sucedían unos a otros como hojas arrastradas por el viento. El hogar, que tantas veces había sido un refugio, se convertía en un escenario de tensión palpable y sutiles hostilidades. La risa de mis nietos, que antes iluminaba el ambiente, ahora sonaba distante y triste, como un eco de lo que una vez fue. Me encontraba sentada en el viejo sofá del salón, observando las sombras danzar sobre las paredes, y cada sombra parecía susurrarme el peso de los sacrificios hechos y de los sueños que se habían desvanecido. En las mañanas, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio incómodo que reinaba en la casa. Elena se sentaba a la mesa, un espectáculo de perfección que ocultaba su verdadera naturaleza. Mientras yo servía, notaba cómo sus ojos se iluminaban al ver los frascos de dulces que había preparado con tanto cariño. Me alegra que puedas seguir siendo útil, se burló un día tras otro, con esa sonrisa que jamás me había llegado al corazón. Mis recuerdos, una mezcla de dulce nostalgia y dolor punzante, eran como un río caudaloso al que no podía resistirme, emergiendo de mi interior en momentos inesperados. Recordé cuando Javier era un niño que se acurrucaba en mis brazos tras un aterrador mal sueño. No temas, mi amor, le decía mientras acariciaba su cabello. Mamá siempre estará aquí. Esa promesa tomaba un tinte amargo al pensar en cómo esos mismos brazos ahora parecían tener un eco vacío, desprovistos de la calidez que alguna vez ofrecí. El recuerdo del jardín me llevó a una mezcla de emociones. Sabía que, en algún lugar de mi corazón, la tierra aún guardaba la potencialidad de renacer. Había pasado años cultivando flores que florecían en una exhibición de colores vibrantes, pero desde que comenzaron los problemas, el lugar había caído en un abandono involuntario. Rehusé volver a mirar la belleza que una vez brotó de mis manos, porque me aterraba ver el deterioro de lo que había amado. Sin embargo, un día, mientras acomodaba una de las estanterías polvorientas, tropecé con un viejo balde de jardinería. La grip estaba desgastada, pero el sonido de la tierra al caer sobre el suelo seco me recordó que aún había vida en mí. Decidí que era hora de devolver al jardín lo que le pertenecía. Tan pronto como el sol comenzó a salir, me encontré arrodillada en la tierra, sintiendo la textura suave y fría contra mis dedos. Cada planta que plantaba era como plantar una esperanza en mi corazón. Mientras las flores empezaban a brotar de nuevo, me di cuenta de que el jardín podía ser mi refugio, un lugar donde podría encontrar algo de paz después de tantas tormentas. Sin embargo, las sombras en el interior de la casa seguían a pego. Durante las reuniones familiares, la tensión era evidente. Las miradas entre Elena y Javier eran suficientes para entender que había un trasfondo malicioso en su comportamiento. Ellos se comportaban como si todo estuviera bien, su risa resonando en el ambiente, mientras yo sentía que me convertía en una intrusa en mi propia casa. En una de esas tardes de risas superficiales, escuché un comentario que se coló en mi corazón como un puñal. La casa estará en venta pronto y mamá ya no tendría que preocuparse por nada. La frase de Elena se repitió en mi mente y comprendí que su plan ya estaba en marcha. A medida que las semanas avanzaban, me inundaba una mezcla de resentimiento y tristeza. No podía dejar que esa situación determinara mi vida y mi valor. Descubrí que en mis momentos más oscuros, el jardín se convertía en mi escape. Iba allí para alejarme de las miradas despectivas y las palabras venenosas que se lanzaban en mi dirección. Allí me sentaba en el suelo fresco, rodeada de lunares de colores,
y podía sentir su energía viva, como si sus raíces se entrelazaran con las mías. Fue en una de esas tardes que decidí comenzar a buscar entre los recuerdos. La idea de que había algo más que pudiera resguardarme comenzó a formarse en mi mente. Email tras email, busqué información sobre las propiedades a mi nombre, primero con recelo, luego con determinación. Sabía que mi esposo había trabajado arduamente para brindarnos seguridad, y más allá de la tristeza y la desesperanza que había consumido mi mente, sabía que debería haber algo, alguna pista que me ayudara a reclamar mi dignidad y, tal vez, mi futuro. Mientras revisaba en su oficina, mis manos encontraron un viejo álbum de fotos. Abrí la tapa y las imágenes de nosotros florecieron frente a mí, atrapadas en el tiempo. Cada sonrisa, cada mirada compartida parecía hablarme. Una fotografía en particular llamó mi atención. Javier, pequeño, rodeado de flores que yo misma había plantado. Su expresión de felicidad me conmovió y por un breve momento perdí el aliento. En aquel instante comprendí que esa alegría debería ser el catalizador de mi lucha. No solo era una madre, era una mujer con un legado que debía proteger. Durante esos días, algo comenzó a germinar en mí, y el coraje que había dejado oxidar en mis recuerdos comenzaba a reaparecer. Sabía que necesitaba hablar con un abogado, alguien que entendiera la complejidad de mis emociones y pudiera ayudarme. Contacté a Rodolfo, un viejo conocido que había sido testigo de mis batallas pasadas. Su bondad y conocimiento me ofrecieron consuelo en el caos que me rodeaba. Esa semana, las horas se alargaron y los días pasaron lentamente. Mientras enterraba mis manos en la tierra del jardín, me imaginaba a mí misma recuperando el control sobre mi vida. La cabaña que había salido a la luz en mis investigaciones se convertiría en mi refugio, un lugar donde podría sanar las heridas abiertas y reconstruir mi identidad. No iba a dejar que las traiciones de Elena y Javier definieran mi existencia. A medida que gestaba mi plan, el peso de la realidad se convertía en un motor que empujaba mis pasos hacia adelante. La idea de la cabaña era un símbolo de renacer, pero sabía que no sería fácil. La lucha no solo estaba afuera, sino también dentro de mí. Con cada puñado de tierra que arrancaba, sembraba una semilla de determinación que me llevaba de regreso a la vida. Finalmente, una tarde, miré hacia el horizonte, frente a un sol que comenzaba a ocultarse. Era el momento de transformar el dolor en fuerza, la humillación en tenacidad. Mi pasado no sería el mapa de mi futuro, sería solo un capítulo, y era hora de escribir el siguiente. La traición podría haberme mostrado la crueldad del ser humano, pero también empezó a despertar en mí el coraje olvidado que había estado prendido a la sombra del sufrimiento. Con cada paso que daba hacia el futuro, me firmé la promesa de redescubrir a la mujer fuerte que siempre había sido y de proteger lo que era mío, lo que mi esposo me había dejado como un faro que aún iluminaba en la oscuridad. La cabaña no solo me ofrecería un refugio físico, se convertiría en un símbolo de la reclamación de mi vida. Comenzaría la lucha por lo que me pertenecía y finalmente sería la arquitecta de mi destino. Y así, sin importar lo que viniera, prometí que no me quedaría en la sombra de la traición. La primera semana de Prepared, mis encuentros con Rodolfo se hizo más real mientras cada día pasaba. Me sentía empoderada al pensar en lo que podría lograr. La esperanza, como una semilla en la tierra, comenzaba a brotar en mi interior. La cabaña, un refugio que me permitiría sanar mis heridas, se convirtió en el motor de mis días. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que había soñado con un espacio solo para mí, un lugar donde podría recuperar mi voz. Cuando finalmente me reuní con Rodolfo, todo parecía encajar. La calidez de su oficina, el aroma a café recién hecho
y la luz que penetraba por las ventanas creaban un ambiente propicio para una revelación. Tenía en sus manos el testamento de mi esposo, un documento que prometía un futuro que no había imaginado. Con el corazón latiendo aceleradamente, escuché cada palabra que salía de sus labios. Aquellas cláusulas no solo eran papeles fríos, eran promesas de un futuro que no había creído posible hasta ese momento. Tu esposo ha dejado todo esto para ti, dijo Rodolfo, colocando el testamento sobre la mesa. Este fondo de inversión y la cabaña son tu legado. Puedes hacer lo que desees con ello. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Este era el primer paso hacia la reclamación de mi vida. Pero había más. Necesitaba entender cómo funcionaban esos recursos y lo haría. La idea de tomar el control sobre mi futuro conquistaba cada rincón de mis pensamientos. ¿Y qué debo hacer ahora, Rodolfo?, pregunté con ansiedad. Él sonrió, satisfecho de mi determinación. Primero, debes asegurarte de que todo esté en orden legalmente, y luego podemos explorar más sobre la cabaña. Tal vez quieras visitarla. La idea de ver la cabaña se convirtió en una obsesión. La imaginaba llena de luz, con vistas al lago y un jardín que podría cuidar como un nuevo hogar. Cada día, después de nuestra reunión, volvía a casa, y mientras limpiaba, cocinaba o cuidaba el jardín, planificaba cómo sería ese espacio. No era solo un refugio físico, era un símbolo de mi renacimiento y mi independencia. El weekend siguiente, decidí que no podía esperar más. Mandé un mensaje a Rodolfo pidiéndole que me llevara a la cabaña. El día de la visita la emoción burbujeaba dentro de mí, mientras el coche de Rodolfo serpenteaba por caminos que apenas recordaba. A medida que nos acercábamos, la vegetación se tornaba más densa y el aire fresco de la montaña invadía mi ser. Finalmente, avistamos la cabaña, escondida entre los árboles, y mi corazón se aceleró. La estructura de madera, con su apariencia rústica, exudaba carácter. «Es hermosa», murmuré al bajarme del coche. Rodolfo me miró, notando la alegría reflejada en mis ojos. Recorrimos la cabaña, descubriendo sus rincones, cada uno guardando historias que aún estaban por vivir. Me dejé llevar por la idea de pintar las paredes con colores vibrantes, de colocar cortinas que permiten la luz natural fluir sin restricciones, de poner una hamaca junto a la ventana para perderme en mis pensamientos mientras miraba el lago. La cocina, aunque sencilla, resonaba con posibilidades. Comencé a imaginar las cenas con amigos, el aroma de las especias flotando en el aire y los risas que llenarían cada sección de ese lugar. Mientras exploraba, un espacio en la parte trasera llamó mi atención. Era un pequeño cobertizo medio oculto por las enredaderas. Al acercarme, mi corazón palpitaba de curiosidad. Abrí la puerta con suavidad y me encontré con un mundo lleno de polvo y nostalgia. Había herramientas de jardinería, cajas llenas de objetos que parecían contadores de historias y, para mi sorpresa, un viejo escritorio. Su superficie, aunque cubierta de telarañas, parecía esperar ser utilizado nuevamente. Era claro que la vida había sucedido en ese lugar, y no podía evitar sonreír ante su potencial. Con la ayuda de Rodolfo, comencé a limpiar y organizar el espacio. Cada caja que abría revelaba no solo objetos, sino también recuerdos de familias pasadas, la historia de quienes habían sido felices aquí. Mientras sacaba un viejo libro que parecía haber sido olvidado, descubrí un cuaderno de notas que pertenecía a mi esposo. En aquellas páginas estaban sus pensamientos, reflexiones sobre la vida y sus sueños para el futuro. Sentí las lágrimas amenazando con salir mientras leía sus palabras, un eco de su amor y su deseo de que yo fuera feliz. No dejes que nadie opaque tu luz, Ana. Tú eres suficiente, había escrito en una página, y esas palabras resonaban con fuerza en mi corazón. Sabía lo que debía hacer.
Tenía que luchar por mi lugar en este mundo, por el legado que él había dejado. Las lágrimas que caían eran ahora de gratitud, un agradecimiento por haber tenido un compañero que creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Con el cuaderno en mis manos, salí del cobertizo y me senté en el porche de la cabaña. El lago resplandecía ante mí, sus aguas tranquilas reflejando el cielo azul. Era el momento de tomar decisiones. No podía permitir que la traición de Javier y Elena me detuviera. Este era mi momento de mostrarles quién era realmente. Regresé a la oficina de Rodolfo con ideas prolíficas en la mente. Quería iniciar un negocio que no solo me permitiera vivir, sino que también construyera un futuro sostenible en la cabaña. Transformar un espacio de tristeza en un refugio de vida y alegría. Vamos a trabajar en un plan, le dije a Rodolfo. No solo quiero vivir aquí, quiero compartirlo. Juntos, comenzamos a diseñar un proyecto que me llevaría por una nueva senda. Esta vez no sería una madre o una esposa, sería una emprendedora, decidida a hacer lo que siempre había querido, pero nunca había tenido el coraje de perseguir. Rodolfo me presentó con contactos que podrían ayudarme a establecer un negocio. Cubrí las paredes con mensajes escritos en papel, cada uno más encorpaditos y motivadores que el anterior. Cada paso que daba me acercaba a la mujer que siempre había sido. Con el cuaderno, las palabras de mi esposo me acompañaban en la ciudad y la montaña, de la cabaña a la realidad. Tomé el empoderamiento que había ganado y decidí que este sería el año en que redescubriría mis pasiones. En los días siguientes, mientras dejaba que el sol me iluminara en cada tarea, me sentía más viva que nunca. Mis encuentros con Rodolfo se volvieron casi semanales. Aprendí todo lo que podía sobre finanzas, gestión y también aspectos de diseño. La información fluía como un río repentino, alimentando mi deseo de reinvención. Me propuse conocer y colaborar con otros emprendedores, aprender de sus historias y absorber su sabiduría. Sentía que iba construyendo una red a mi alrededor, una red que podría permitirme regresar a la vida plena que había querido. Al regresar a casa, cada rincón comenzaba a cobrar vida nuevamente. La cabaña se convertía en el epicentro de un nuevo sueño, un sueño que finalmente se sentía al alcance de mis manos. Y mientras Javier y Elena seguían en su mundo de egoísmo, yo comenzaba a crear mi camino hacia la grandeza, lejos de sus sombras. El sol se ocultó en el horizonte una tarde y con él llegó la determinación de no dar marcha atrás. La cabaña y su legado no serían simplemente un refugio frente a la traición, sino una plataforma sobre la que construir un nuevo destino, uno que no se basara en el sufrimiento, sino en la fortaleza. Finalmente estaba lista para enfrentar lo que el futuro tenía preparado. Y así, la historia de la reclamación de mi vida estaba a punto de comenzar. Con cada semana que pasaba, el impulso por mi nueva vida crecía junto a mí. La cabaña comenzaba a tomar forma, convirtiéndose no solo en un refugio, sino también en un símbolo de fe y libertad. Rodolfo me ayudó a establecer los primeros pasos para lanzar un pequeño negocio relacionado con talleres y retiros en la naturaleza, donde otros pudieran encontrar su voz y reconectar con sus pasiones. Sin embargo, también sabía que la traición aún acechaba en las sombras de mi vida. Javier y Elena no habían desaparecido. Eran parte de un capítulo que debía cerrar con dignidad. La idea de una investigación silenciosa se insinuó en mi mente a medida que me sumergía en la organización de mi nuevo camino. No podía quedarme de brazos cruzados y esperar que la traición simplemente desapareciera. Debía conocer los métodos de mi nuera y mi hijo, sus intenciones ocultas. Sabría que se frustrarían
al ver que su plan de despojarme de la cabaña no prosperaría. Esa cabaña era mi refugio y una herramienta para comenzar a ser la mujer que debía ser. Con la ayuda de Rodolfo, empecé a recabar información sobre mis derechos como propietaria y cómo asegurarme de que la cabaña no cayera en manos equivocadas. Reuní documentos, revisé papeles y contratos. Cada trozo de información que obtenía era una garantía de que no permitiría que otros decidieran por mí. En esos días, cada cita con Rodolfo se transformaba en una lección. Aprendí a leer entre líneas, a identificar las condiciones que pasaban desapercibidas y a prepararme para cualquier eventualidad. Después de varios días de investigación, una tarde decidí visitar la oficina de registros de propiedades. El lugar estaba lleno de archiveros polvorientos e interminables filas de documentos. Allí, sumergida entre registros y hojas amarillentas, encontré algo que me dejó helada. Un documento que indicaba que la cabaña estaba en riesgo de ser embargada. En ese momento, palpité el frío horror que se cierne sobre mí. ¿Estaba Javier detrás de esto? ¿Intentaría aprovecharse de mi situación? Decidí que tenía que actuar y reunir más información. Contacté a Rodolfo para una reunión y fungí como una investigadora, indagando estratégicamente sobre las finanzas que podría tener Javier. Tal vez podría encontrar evidencia de sus intentos de dividir el patrimonio familiar para sus beneficios. Cuando llegó el día de nuestra reunión, el aire se sentía denso con la expectativa. Descubrí algo alarmante, le dije a Rodolfo, y él me escuchó con atención. Creo que Javier podría estar detrás de un intento de embargar la cabaña. Necesito asegurarlo. Rodolfo reflexionó por un momento. Deberíamos investigar juntos, sugirió. Pasamos la tarde profundizando en sus finanzas y acontecimiento reciente. Mis instintos eran agudos y cada descubrimiento revelaba la verdad que había estado ocultando. Javier había comenzado a hacer movimientos en su nombre, intentando liquidar o vender propiedades para saldar deudas. Todo estaba relacionado con un entorno oscuro que había comenzado a rodearme sin que yo me diera cuenta. No sé cuánto tiempo tengo, confesé mientras Rodolfo miraba las cifras y la información que íbamos recolectando. No puedo permitir que esto termine así. Volví a casa con la determinación de que cada paso que daba, cada estrategia, era parte de un plan mayor para proteger lo que me pertenecía. Ciertos días, mientras me perdía en los documentos, una nueva fortaleza se cultivaba dentro de mí. Era como si la lucha no solo estuviera centrada en proteger la cabaña, sino en redescubrir mi autoestima y el valor que había permitido que otros pisotearan. Así, con cada pequeño éxito en mi investigación, un trozo de confianza se añadía a mi ser. El tiempo pasaba, y cada vez que me encontraba con Javier, él parecía caminar por la cuerda floja de su propio abismo, mientras mis ojos lo vigilaban con intenciones calculadoras. El comportamiento de Elena se volvía más hostil y evasivo, y eso solo alimentaba mi deseo de proteger lo que era mío. La forma en que me hablaba, los comentarios despectivos sobre mis nuevas iniciativas y el tono despreciativo cuando mencionaba la cabaña no hacían más que reflejar su miedo y deseo de poder. Un día decidí actuar de manera más estratégica. Empecé a grabar algunas de nuestras conversaciones en casa, aprovechando cualquier momento en que Elena y Javier dejaban escapar algún comentario que revelara la verdadera naturaleza de sus intenciones. La práctica de la investigación silenciosa no solo era una herramienta de protección, era un acto de fortaleza y reversión del dominio que había sentido por tanto tiempo. Una noche, mientras preparaba la cena, noté que Javier estaba más agitado de lo habitual.
Habló mucho de sus inversiones fallidas y de cómo estaba revisando algunas oportunidades en las propiedades de la familia. Estaba claro que las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. Fue entonces cuando intervine, apoyando mis manos sobre la mesa, mirándolo a los ojos. Javier, tengo la cabaña bien protegida. No pienso dejar que nada la amenace. Su reacción fue inmediata. Se inclinó hacia adelante, sus cejas fruncidas. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? No tienes idea de lo que estás hablando. El tono de su voz mostraba una mezcla de incredulidad y desafío, pero en su mirada podía leer la preocupación. No subestimes lo que he logrado investigar, respondí con firmeza. Sentí una oleada de adrenalina recorrerme al decir esas palabras. Ya no iba a ser un blanco fácil. Por dentro, el miedo intensificaba cada decisión que tomaba. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no estaba dispuesta a dejar que la traición de mi hijo y nuera decidiera mi destino. A partir de ahora, cada movimiento sería meticuloso. La investigación y la estrategia irían de la mano. Una noche, mientras revisaba el material recopilado, me di cuenta de que, además de proteger mi hogar, había comenzado a construir un caso sólido en mi contra. Esa idea era un hilo conductor de todo lo que había vivido. Cada paso, aunque lleno de incertidumbre, se convertía en una lección. Era el clamor de una mujer que había despertado, que estaba lista para pelear por ese legado y por sus sueños. Cada documento que revisaba era como un ladrillo que se colocaba en la muralla de mi fortaleza interna. Rodríguez, así como otras personas en mi círculo que habían sido testigos de mi lucha, se convirtieron en aliados incrédulos. Cada conversación entre nosotros me dejaba un sabor de esperanza en los labios. El camino que había recorrido me había conducido a un punto en el que ya no era la víctima de la historia. Nuestra relación, mi lucha y mi búsqueda de verdad se entrelazaban en una sola narrativa, el renacimiento de Ana, cuya fuerza no solo se basaba en proteger su hogar, sino también en hacer brillar su esencia. Todo en lo que había trabajado sería en última instancia el refugio para aquel corazón que había sufrido, pero que ahora estaba listo para enfrentar el futuro con dignidad. Mientras atardecía, vi que el panorama se iluminaba y el cielo de colores vibrantes parecía prometer nuevas oportunidades. Con cada paso que daba en mi investigación, la luz iluminaba el camino hacia lo que era un nuevo capítulo. Una vida plena donde yo sería la arquitecta de mi destino y donde la traición nunca podría despojarme de la fuerza de quien realmente soy. Los días siguientes a mi revelación no fueron fáciles, pero la determinación prendió en mí como un fuego renovado. Cada nuevo documento que examinaba, cada conversación con Rodolfo, cada recuerdo de mi esposo, era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. Todo estaba fraguándose en un plan. Tenía que ser cuidadosa y astuta, porque en la batalla que se avecinaba no solo defendía mi hogar, también reclamaba mi dignidad. Todo lo que había aprendido hasta ahora, finanzas, gestión y perspicacia emocional, comenzaba a armarse en mi mente como una estrategia sólida. Quería la cabaña en el corazón de la montaña, y me apartaría de las sombras de la traición para enfrentar a Javier y Elena con la verdad en mis manos. Un día, mientras revisaba mis notas en el jardín que había comenzado a renacer, una idea surgió brillante en mi mente. No podía ser solo una reacción. Debía ser un acto de justicia. No quería simplemente defender lo que era mío, sino transformarlo en una oportunidad para ellos y un recordatorio de lo que ellos habían intentado quitarme. Decidí diseñar un taller en la cabaña, algo que no solo celebrara mi renacimiento, sino que también invitara a familiares y amigos a formar parte de mi visión, el espacio como un refugio de creatividad y curación.
Mientras los planos cobraban forma, sentí que cada línea trazada en el papel representaba lo que anhelaba lograr, un lugar donde la luz de mi ser pudiera brillar sin miedo, lejos del horror que había sobrellevado durante tanto tiempo. Hablé de mi idea con Rodolfo, quien se entusiasmó al escuchar mis planes. Siempre supe que tenías esto dentro de ti, Ana. Necesitas compartirlo y dejar que florezca, me dijo, y yo podía sentir que mis palabras resonaban en sus oídos como un canto a la esperanza. Comenzamos a elaborar un plan hacia la realización de mi taller creativo, sesiones de arte, talleres de escritura y retiros de desarrollo personal, todo lo que alimentaría la dimensión emocional de las personas. La cabaña, con su acogedora atmósfera, se convertiría en el remanso para conectar con uno mismo y con la naturaleza. Con esto en mente, no solo estaba reclamando mi espacio, sino que estaba creando un nuevo legado. Este sería el testamento de la fortaleza y el perdón. Mientras tejía mis planes, apropiándome de cada aspecto de la organización, mi mente también se ocupaba de cómo manejar los ataques de Javier y Elena. No podía dejar que me sorprendieran desarmada. Una pensar de cómo usarían la información a su favor podía desbaratar mi vida nuevamente. Así que decidí trazar un camino claro de cómo descubrir sus verdaderas intenciones. No solo sería una mujer reconstruyendo su vida, sino una madre que se preparaba para defender su legado. Comencé a darle seguimiento a las actividades de Javier. Sabía que sería un desafío, ya que su mirada a veces lo hacía parecer el hijo cariñoso que había conocido, pero la realidad de sus acciones me decía que debía ser astuta. Más de una vez lo encontré en conversaciones privadas con Elena, intentando contener el optimismo que creía que tenía en su corazón. Me decidí a aprovechar esas oportunidades subestimadas, observando sus gestos, las miradas furtivas que intercambiaban, mientras escondían sus verdaderos planes. Reconocí que tenía que encontrar pruebas que pudieran atar sus acciones a un intento de traición. Me senté en mi oficina, revisando las grabaciones que había hecho de nuestras conversaciones previas. En uno de esos registros, escuché a Javier mencionar que estaba revisando posibilidades respecto a la cabaña, como si estuviera buscando maneras de obtener provecho sin mi conocimiento. La ira pulsó en mi interior, pero esta vez estaba lista. La evidencia sería mi armadura. Cada pedazo de información que recolectaba se convertía en un arma de defensa, potenciada por mi creciente conocimiento y fortaleza. Durante las semanas, sentí que mi historia tomaba forma, no como la de una madre traicionada, sino como la de una mujer valiente dispuesta a reclamar su vida. Después de meses de preparativos, finalmente, llegó el día de la inauguración de mi taller. Las emociones brotaban en mi pecho, una mezcla de nervios y esperanza. Quería que este evento no solo celebrara mi nuevo comienzo, sino que también sirviera como un espacio de reflexión y transformación para aquellos que llegaran. Invité a Javier y Elena con la intención de que comprendieran el verdadero valor de lo que estaba creando, de lo que realmente había construido a partir de la traición. Era una invitación a renacer juntos, no a destruirse. Con el lugar decorado con flores frescas, una fragancia a café recién hecho flotando en el aire y sonidos de risas e intercambios de palabras, la cabaña brillaba. El espacio que había sido un testigo de mis bubidos ahora se transformaba en un símbolo de luz. Al ver a Javier y Elena al entrar, mi corazón acelerado resonaba. Era casi inevitable el nudo en la garganta, pero las mujeres en mí sabían que este era el momento de la verdad. Durante la inauguración, compartí mi historia. Hablé sobre el dolor, la traición y la reconstrucción, mientras miraba de reojo a Javier y Elena, sus rostros revelando sorpresa al ver la energía que emanaba de mí. Mientras mis palabras fluían,
también involucré a otros que habían sido parte de mi viaje, recordando su impacto en mí y celebrando la comunidad que estaba creando. Y en ese instante comprendí que todo lo que había vivido me había llevado a este momento. Era un canto a la resiliencia. A medida que también los invitaba a ser partícipes de este nuevo capítulo, me sentí lista para abordar lo que fuera que venía. Con cada sonrisa, cada palabra y cada mirada de apoyo, supe que había logrado más de lo que nunca me había atrevido a soñar. Por fin estaba lista para enfrentar a Javier y Elena con firmeza en mis convicciones. No solo estaba protegiendo la cabaña, sino que estaba sellando un pacto de fortaleza y esperanza hacia un futuro que me pertenecía. Y eso significaba que cada paso que daba seguiría resonando en la historia de la mujer que se atrevió a renacer. El día de la inauguración llegó, y el ambiente en la cabaña era electrizante. Personajes de mi pasado, amigos y aliados se habían reunido para acompañarme en la celebración de esta nueva etapa. Todos los rostros que veía reflejaban la luz que había conseguido traer de vuelta a mi vida. Pero, en el fondo, la anticipación de lo que Javier y Elena pudieran decir era como una sombra ineludible, acechando en el rincón de mi mente. Cuando finalmente aparecieron, el ruido de las risas se atenuó levemente. Javier, con su sonrisa forzada, y Elena, con ese aire de superioridad que tantas veces había utilizado para desarmarme, se adentraron tímidamente en el espacio que había decorado con tanto amor y esfuerzo. Sentí cómo la tensión en el aire crecía con cada paso que daban. Los miré fijamente, buscando aquellas respuestas que aún no habían sido pronunciadas. Durante la celebración, me aseguré de mantener una sonrisa en el rostro. Hablé sobre el propósito de la cabaña, sobre la importancia de la comunidad y lo que significaba volver a encontrarme después de pasar por la tormenta. Pero también sabía que tenía que hablar con claridad, que debía darles la oportunidad de observar en la genuinidad de mi luz y la seguridad de mi decisión. Fue durante un breve receso, en medio de conversaciones intercaladas con risas, que me dirigí a Javier y Elena. Sentí el estómago revuelto y la adrenalina en aumento, pero no iba a dar marcha atrás. «Me alegra que vinieran», les dije, invitando al resto de los asistentes a continuar disfrutando de la celebración. «Hay algo importante que necesitamos discutir». Su mirada sorprendida y a la vez inquieta me llenó de coraje. El silencio que se creó era palpable. Tomando una respiración profunda, decidí no rodear el tema. «He estado revisando algunos documentos», comencé, «y me gustaría saber si han considerado cómo sus acciones han impactado en nuestras vidas. La cabaña es más que un simple espacio. Es el legado de mi esposo, un lugar lleno de amor y recuerdos. No necesitamos que nos recuerdes eso, Ana», interrumpió Javier, su voz tensa y garbosa. «Siempre has sido la dramatizadora de la familia. Un lugar no puede definir tu valor». Cada palabra resonaba como un eco de la subestimación que había sentido durante mucho tiempo, pero no podía dejar que esas palabras me desarmaran. Esta vez tenía el control. «Quizás no pueda definir mi valor, Javier», respondí con calma, «pero puedo asegurarme de que mi legado sea protegido. No dejaré que sus ambiciones destruyan lo que construimos». Mis palabras parecían hacer eco en la cabaña, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la energía había cambiado. El rostro de Elena se tornó pálido, sus dedos jugueteando con el collar que llevaba puesto, una señal de su nerviosismo. «¿Qué estás insinuando, Ana?», preguntó con desdén. «Esto es un esfuerzo infructuoso y tú no tienes nada que ganar al enfrentarnos. Solo estás perjudicándote a ti misma». Recorrí su rostro y, en lugar de dejarme abatir, me crecí ante la situación. «No estoy aquí para perjudicarme a mí misma, Elena. Estoy aquí para defender lo que es mío y lo que representa mi vida.
He visto el pasado manifestarse en este lugar y no permitiremos que se convierta en una víctima de la avaricia. Estoy lista para actuar si es necesario. Javier y Elena intercambiaron miradas. El miedo y la rabia eran visibles en sus rostros. Todos en la sala estaban atentos, sumidos en la tensión del momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Un grupo de amigos se acercó, dándome apoyo y reforzando mis palabras. Con cada intercambio, recuperé más firmeza. Sentía que una transformación sucedía en mí y en el ambiente. El espacio que había sido una vez hostil era ahora un lugar donde se luchaba por renovar la justicia. Tomé una decisión crucial en medio del cruce de palabras. Si es necesario, iré con el abogado para asegurar que se respete el legado de mi esposo y poner en orden nuestra situación familiar. No voy a ceder este legado, declaré, cada sílaba cargada de decisión. La rabia de Javier era palpable, como una herida expuesta. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta ese punto, mamá? Sabes que esto puede volverse feo, respondió. Su voz se tornó sombría. Sin embargo, sabía que ya no podía dar marcha atrás. La cabaña encarnaba la esencia de mi vida, la fuerza que había encontrado en mí misma. No tengo miedo de lo que pueda venir, Javier, respondí con determinación. Ya he sido herida. Este momento es sobre la defensa de lo que me pertenece y del amor que mi esposo dejó atrás. No voy a permitir que su legado se convierta en nada menos que un símbolo de superación. Mis amigos comenzaron a aplaudir. El sonido resonó con fuerza y la energía positiva se volvió palpable. Las emociones se encendieron en la sala, transformando la celebración en un acto de resistencia. Los rumores sobre la búsqueda de justicia vibraban en el aire. Éramos un grupo decidido, una comunidad que se alzó simplemente porque el dolor nunca había gobernado nuestras vidas. El rostro de Elena se ensombreció y su mirada devenía cada vez más amenazante. Yo sabía que la confrontación estaba lejos de acabar, que ellos se irían para preparar su próximo ataque, pero ahora estaba lista. Había encendido una chispa de fuerza en mí que había estado apagada por tanto tiempo. Con cada palabra me fui liberando de la vergüenza y el dolor. Cada mirada cómplice de mis amigos me abrazó con energía renovadora. La caída que había enfrentado se había transformado en un nuevo alzamiento, y yo era la mujer fuerte y empoderada que siempre había sido, decidida a llevar adelante el legado de amor y perseverancia. Mientras la celebración continuaba, me di cuenta de que ya no era la víctima, sino la arquitecta de mi destino. Había abierto la puerta a un nuevo capítulo donde cualquier enfrentamiento no solo multiplicaría mi fuerza, sino también mi determinación. Y con cada paso que daba, quedaba claro, no había vuelta atrás. La justicia prevalecería y cualquier intento de traición encontraría su némesis en mi resiliencia. Los días posteriores a la confrontación con Javier y Elena fueron reveladores. La cabaña, antes símbolo de sufrimiento, se convirtió en un refugio de renovación. Mis talleres comenzaron a recibir una afluencia constante de participantes, personas en busca de inspiración que resonaba con mis propias vivencias. Cada rayo de sol que iluminaba el espacio me recordaba la esencia de la vida que estaba construyendo desde las cenizas de la traición. Mientras las risas y las historias de superación llenaban el aire, decidí que era hora de fortalecer todavía más mi posición. Contacté a un abogado que me ofreció claridad sobre el legado que quería proteger. Cada reunión con ella me llenaba de confianza. Aprendí a ser asertiva y a defender mis derechos con gallardía. Simultáneamente, empecé a escribir en un blog sobre mis experiencias. Narrar mi dolor y mis logros convertía cada publicación en una victoria personal. Descubrí que mis palabras resonaban en corazones ajenos, creando un lazo que me conectaba con una comunidad más amplia.
Las historias de quienes habían superado sus propias luchas me mostraron que no estaba sola en esta travesía. Con el tiempo, la cabaña se llenó de risas, arte y música. El aroma del café y el eco de conversaciones cálidas se volvían un bálsamo para mi alma. Sin embargo, en el fondo, la sombra de Javier y Elena seguía presente. Era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran demostrar que su amenaza no había desaparecido. Sabía que tenía que estar lista. Un día, mientras preparaba el espacio para una nueva sesión de taller, vi un coche estacionado frente a la cabaña. Mi corazón se aceleró al reconocer a Javier y Elena. Se acercaron, y aunque al principio la tensión era palpable, estaba decidida a mantener la calma. Necesitaba demostrarles que no era la misma mujer que antes. ¿Podemos hablar?, preguntó Javier, su voz un tanto titubeante. Asentí, preparada para abordar esta confrontación de una manera diferente. No sería un reencuentro lleno de rencores, sino una oportunidad para establecer límites y reconciliar nuestro pasado de manera productiva. Nos sentamos en la terraza, el aire fresco y los murmullos de la naturaleza creando un ambiente imperturbable. Hablaron de arrepentimientos, de cómo habían sido arrastrados por la codicia, y yo escuché con atención. Este diálogo, aunque difícil, era un paso hacia la curación. No estoy aquí para ser tu enemiga, Javier, le respondí. Quiero cuidar de lo que hemos construido, y sí, incluso de nuestra familia, supliqué con sinceridad. Era un acto de afirmación, no de debilidad. La conversación se tornó más amable, y poco a poco comprendieron que mi lucha no era solo por la cabaña, sino por el valor de lo que una vez fuimos. Al final del encuentro sentí que algo había cambiado. La vieja dinámica se desvanecía, y en su lugar emergía una nueva posibilidad. Javier y Elena abandonaron la cabaña con una actitud transformada, quizás con una chispa de entendimiento. Mientras la luz de la tarde comenzaba a desmoronarse en colores suaves, supe que estaba lista para enfrentar cualquier reto que se acercara. La cabaña, ahora un hogar de sanación y renacimiento, se erigía como un símbolo de mi nueva vida y mis nuevas prioridades. En medio de esta transformación, tomé conciencia de que la traición me había forjado en una mujer más fuerte. Ya no era la víctima, era la autora de mi historia. La justicia que había buscado no solo estaba en proteger mi hogar, sino en encontrar la paz dentro de mí misma. Con cada taller, con cada nueva historia compartida, me daba cuenta de que mi vida ahora era un lienzo en blanco, lleno de oportunidades donde la resiliencia y el amor prevalecerían por encima de cualquier adversidad. El futuro era prometedor, y por primera vez en mucho tiempo sentía que los capítulos que vendrían serían los que siempre había deseado escribir.